Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Después de las carnestolendas, quizás sea el tiempo cuaresmal el tiempo más apropiado para que podamos interpelarle desde mi grupo sobre este estudio estadístico sobre la muerte y sobre las causas de muerte en Asturias. Y quiero enmarcarlo en dos ámbitos de cariz claramente político. Por un lado, una Asturias que vende que es un paraíso natural. Aquí natural es sinónimo, como usted sabe bien, de energía, de vida, de más calidad de vida. Y por otro lado, unas estadísticas de muerte que dicen que los asturianos nos morimos antes que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos en España. Esto es una aparente contradicción y por eso quiero interpelarle al respecto sobre esto y sobre cuáles son las causas, que es lo que estudia este informe, por las cuales tenemos determinado tipo de tasa de mortalidad. Bien, también quiero enmarcar lo que le quiero decir dentro de un cuadro más amplio que tiene que ver con la situación actual que tiene Asturias. Asturias, efectivamente, es un paraíso natural, pero es un paraíso natural geriátrico. Tenemos la tasa de envejecimiento más alta de España. Además, por cierto, de largo. Les recuerdo lo que significa el índice de envejecimiento. El cálculo, el cociente que se da entre personas de más de 65 años y personas menores de 15 años, multiplicado por 100. Tenemos una cifra extraordinariamente escandalosa y tenemos un problema. No solamente Asturias tiene una tasa de mortalidad, lo cual no dejaría de ser hasta cierto punto natural, sino que además tenemos un índice de envejecimiento. Pero quiero alertar sobre una trampa que se suele hacer con esto. Parecería lógico que si tenemos un índice alto de envejecimiento tuviéramos también una tasa de mortalidad alta. Y, como le voy a decir ahora, eso no necesariamente se sigue así. Por otro lado, la esperanza de vida que tienen los asturianos, paradójicamente, es de las más bajas de España. Asturias tiene una tasa de esperanza de vida de 82,25 años. Estoy hablando, por supuesto, de datos en torno al 2015, ¿verdad?, que son los últimos estudios estadísticos. Sin embargo, curiosamente, Madrid tiene una esperanza de vida de 84 años. Nadie identificaría a Madrid con un paraíso natural. Más bien lo contrario. Cuando pensamos en Madrid, pensamos en tráfico, en contaminación. Pues bien, tiene el nivel de esperanza de vida más alto de España, 84,5 años. Entonces, nosotros somos amantes de la ciencia, y queremos lo siguiente. Por eso lo interpelamos. Mire, queremos que a partir de datos irrenunciables, ya sabe que desde el plan de salud mental a otras muchas cuestiones nosotros hemos considerado los datos, pero no porque seamos unos frikis, sino porque es el primer paso del método científico, la observación. Y después de la observación, establecer hipótesis. Y después de las hipótesis, hacer experimentación. Y al final, tener una teoría. Y es lo que nosotros queremos. Es lo que nosotros pensamos que está obligado el gobierno asturiano a darnos una teoría, al menos, sobre algunas cuestiones que yo le quiero plantear aquí. O por lo menos que usted me cuente que estamos camino de, aplicando el método científico, que ustedes nos den una teoría. Por tanto, nada de que no tengamos datos, esa opacidad no la queremos, y nada de negacionismo. No tenemos prejuicios, no queremos alarmar a nadie. Queremos un estudio científico, queremos ciencia. Mire, Asturias registró en 2015 la cifra de 13.546 defunciones, más del doble que el número de nacimientos, que fue de 6.457, lejos de los 10.000, que sería el mínimo deseable. Es el tercer peor saldo vegetativo entre las comunidades autónomas. Y voy a ir a
la tesis fundamental, porque los datos son datos como losas. El Principado registró en 2015 la menor tasa bruta de natalidad del país, con 6,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes, y la mayor de mortalidad, con 13 defunciones por cada 1.000 habitantes, que nos permitirían, volviendo otra vez al tiempo en el que estamos, un epitafio. Asturias se nos muere, señor consejero. Asturias se nos muere. Tenemos un grave problema. Una vez expuesto este marco, que yo creo que es fundamental para entender el índice, las tasas de mortalidad, voy a pasar directamente al estudio y me gustaría que usted me dijera qué opinión tiene sobre ello. En primer lugar, y ya le advierto una cosa, los datos comparativos van desde la tasa bruta, pero hemos tenido en cuenta también, a la hora de hacer esta consideración que le estoy haciendo yo a usted, también la tasa estandarizada. Es decir, una tasa que homologa no solamente a las comunidades autónomas, sino que homologa a toda la Comunidad Económica Europea. Desde un punto de vista de la tasa de mortalidad estandarizada, Asturias solamente tiene por detrás a Extremadura, Murcia, Ceuta, Andalucía y Melilla. ¿De acuerdo? El resto de las comunidades autónomas tienen mejores datos que nosotros. Se lo voy a volver a repetir otra vez. Asturias tiene 920.0 y tiene por detrás, con 935 a Extremadura, después Murcia, después Ceuta, después Andalucía y después Melilla. Bien, digo para que no acabemos luego con discrepancias estadísticas. Me da lo mismo que coja las tasas brutas que las estandarizadas. Estos son los datos del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a los concretos, no solamente ya que nos morimos mucho, que nos morimos antes, sino que ¿de qué nos morimos? En primer lugar, enfermedades del sistema circulatorio, tanto que hemos hablado aquí, ¿no? Hipertensión, cardiopatías, fueron la principal causa de muerte de la mayoría de las comunidades autónomas. Ahí nosotros estamos en los puestos de cabeza. El Principado de Asturias. Estamos en los puestos de cabeza en tumores. Y un dato muy importante, especialmente el cáncer de pulmón. Estamos en cabeza en enfermedades del sistema respiratorio. Estamos en la primera posición en el ranking nacional. Y espero que luego no tengamos ninguna dificultad con los datos, porque he tenido la humorada de sacarlos y tenerlos aquí, los datos. Por tanto, espero que vayamos a las hipótesis y, si puede ser, a las teorías. Incluso hemos perdido la primera posición, pero estamos en los puestos de cabeza, en el segundo puesto, en muertes relacionadas con trastornos mentales y del comportamiento. Y quiero decirle una cosa. Hace un año exactamente, mi grupo trajo a esta Cámara y se aprobó por unanimidad el que el Principado de Asturias hiciera un plan de prevención del suicidio. Me parece que esta vez solo Cantabria, incluso aquella vez hablamos de que incluso estos datos pueden tener zonas oscuras desde un punto de vista del dato estadístico. Bien, me gustaría que usted me diga si con el histórico que tenemos en los últimos 10 años, con estos datos, podemos formular alguna hipótesis, hemos hecho algún tipo de experimento que nos permita tener algún tipo de teoría sobre esto. Teoría científica, repito otra vez, basada en datos, porque llevamos un tiempo hablando de contaminación, llevamos hablando sobre todo de salud preventiva, y esa es una competencia para nuestro grupo radicalmente pública y pata esencial de una política sanitaria. Señoría, le ruego concluir. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor diputado, muchas gracias por su interpelación. No vamos a diferir en los datos, evidentemente son los datos, y la verdad es que aquí sí que no ha habido ninguna
sorpresa de ningún tipo, porque en su propia intervención o su propia pregunta de la interpelación habla de las causas publicadas en el Instituto Nacional de Estadística, y esos son los datos que hemos analizado y que hemos valorado, y con lo cual los datos suyos y los míos van a ser exactamente iguales. Y sí es cierto una serie de cuestiones que voy a comentar. Primero, en el año 2015 en España se produjeron 422.568 defunciones, 26.000 más que el año anterior, es decir, un 6,8% en el conjunto del territorio español. La tasa bruta de mortalidad se situó en el 910 por cada 100.000, también con un aumento de 6,9% con respecto al año anterior, al 2014. Es decir, cada vez más se muere la población asturiana en mayor número, la población española en mayor número. La mayoría de las defunciones se debieron, el 96%, a causas naturales, es decir, consecuencia de enfermedades, el 96%. El grupo de enfermedades del sistema circulatorio se mantuvo como la primera causa de muerte por cada 267 por cada 100.000 habitantes, seguido en segundo lugar de tumores, 240, y las enfermedades respiratorias en el 111,7%. Respecto al año anterior, y sigo hablando de España, cabe destacar un aumento de aumento de fallecidos debido a enfermedades del sistema respiratorio, la que más crece, un 18%. En el caso de los fallecidos por el sistema circulatorio, crece en un 5,8% y con tumores el 1%. Las tasas brutas más elevadas de fallecidos en el año 2015, la tasa bruta, evidentemente, ha sido el Principado de Asturias, por este orden Castilla, León y Galicia. Y en su parte más baja se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y Canarias. Las tasas brutas que usted comentaba de mortalidad fueron más elevadas en los territorios envejecidos, ya que normalmente hay más defunciones por el efecto de la estructura poblacional por edad. Para conseguir esta foto fija que da una tasa bruta y poder compararla con otras comunidades autónomas, usted lo ha citado, se calcula, que viene en el propio informe, la tasa de mortalidad estandarizada que representa la mortalidad de la comunidad autónoma si todas tuvieran la misma composición etaria. En este caso, las regiones con las tasas más elevadas de mortalidad son Ceuta, Melilla, Andalucía y posteriormente Murcia, Extremadura y posteriormente Asturias, con datos prácticamente iguales que Valencia, Baleares y Canarias. Refiriéndonos específicamente a la población asturiana, cabe destacar que durante el año 2015 se contabilizaron 13.551 fallecidos en Asturias, un 5,7% más que el año anterior. Incremento que decía anteriormente es también constatable en España, con el 6,8% de aumento de mortalidad. El número de mujeres superó al número de hombres por tercer año consecutivo. Este hecho se explica fundamentalmente porque existe una mayor proporción de mujeres en edades más avanzadas de la vida que los hombres, y son la fase de la vida de las personas donde sufren mayor riesgo de muerte. Respecto a la edad de fallecimiento, existen diferencias notables según el sexo. La media de fallecimiento para los varones asturianos está entre el 76,2 y el 78,6, y para las mujeres entre el 82,2 y el 85,2 años. Un 25% de los fallecidos lo hicieron antes de los 69 años, un 50% antes de los 80 años y un 25% varones por encima de los 86 años. En el caso de las mujeres es diferente. Un 25% de las mujeres fallecieron antes de los 80 años, un 50% por encima de los 86 y el 25% de las mujeres asturianas fallecen por encima de los 91 años. Globalmente, las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en Asturias, con un 32% de fallecidos frente al 26% de los tumores y un 12% de enfermedades respiratorias. Sin embargo, estas cifras evidentemente varían de forma importante según el sexo y la edad. Entre los varones, la primera causa de muerte son los tumores, mientras que las mujeres son las enfermedades cardiovasculares.
En menores de 65 años, el grupo de enfermedades que causa mayor número de muerte son los tumores malignos en ambos sexos, siendo proporcionalmente mayor el impacto en las mujeres. Los tumores malignos siguen siendo el grupo de enfermedades más frecuentes entre los varones de 65 años, 30% del total, mientras que las enfermedades cardiovasculares pasan a ser el grupo de causa de muerte más numeroso entre las mujeres, 65 años o más, con un 38% del total, seguido de tumores con un 17%. Globalmente, el cáncer de pulmón, seguido del colon, próstata y vejiga, son los tumores que causan mayor número de muertes en varones en Asturias. Entre las mujeres, los tumores mayor número de fallecimientos fueron la mama, el pulmón, que asciende al segundo lugar, el colon y el páncreas, en aumento sistemáticamente en los últimos años en población femenina. Las enfermedades isquémicas originaron el 39% de las muertes por enfermedad cardiovascular entre los varones, mientras que son responsables de un 27% de los fallecimientos en las mujeres. Las causas externas son responsables de un 4% de la mortalidad en varones y un 3% de la mortalidad en mujeres. Su impacto relativo ha disminuido este año con respecto a años anteriores. Sin embargo, en las edades jóvenes son la tercera causa de muerte, tanto en varones como en mujeres, y son, en su mayor parte, muertes prevenibles. De ahí su interés máximo cuando hablamos de salud pública. Un año más, el panorama está dominado por las caídas, estoy hablando de este último grupo, por las caídas accidentales, los suicidios, el ahogamiento y la sobredosis. En las personas menores de 65 años, el peso más importante de los fallecidos por este 3 o 4% de causas externas lo ostenta el suicidio, a pesar de haber disminuido con respecto a años anteriores. En segundo lugar, a bastante distancia, lo ocupan los accidentes de tráfico. Caídas accidentales, envenenamientos accidentales por fármacos y sobredosis son también causa de muerte relevante en ambos sexos. Un análisis de dicha mortalidad no es nuevo para nosotros. En el Principado de Asturias hay datos de mortalidad anuales desde el año 1991. Estamos hablando de casi 20 y pico años, 20 y muchos años. Y que es el sustento, evidentemente, de las políticas para incidir en sus factores o en los factores etiológicos que producen las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y los tumores en general. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Fernando de Bartolomé tiene la palabra. Señor consejero, sinceramente, este final que usted ha dicho ya es significativo. Usted ha dicho que desde hace 20 años tenemos datos y resulta que los datos 20 años después siguen corroborando tendencias de hace 20 años. Eso quiere decir que las políticas que ustedes han hecho no han servido absolutamente para nada. Porque, mire, vamos a ver. Los datos tienen una importancia, pero dentro de un proceso. La cuestión que nosotros queremos saber y que creo que los ciudadanos asturianos quieren saber es que ustedes nos den una teoría que tenga fundamento científico. Tenemos equipos de investigación, tenemos una sanidad extraordinaria que ustedes no se cansan de repetir y nosotros también. Tenemos grandes hospitales. Bien, entonces, ¿por qué no investigan, que es investigación biomédica, por qué pasa lo que pasa? En paralelo, ¿qué tenemos? Que uno coge el periódico, 12 concejos asturianos entre los que más muertes por cáncer de pulmón sufren del país. Un estudio atribuye a la polución del aire la muerte de 300 asturianos al año. Oviedo, la ciudad más contaminada del norte de España. El número de menores infractores con problemas psicológicos aumentó un 19%. Los expertos plantean hacer escáneres a fumadores para atajar el cáncer de pulmón. Que, por cierto, si se siguiera el protocolo que se dice aquí, que es a fumadores de una cajetilla diaria durante más de 20 años, a partir de los 55 años,
como se plantea aquí, lo plantea aquí la ciencia, ¿eh? No lo plantea un partido político. Seguramente podríamos prevenir. Por tanto, yo lo que quiero es que usted nos diga, si ustedes están investigando esto, que creemos que no, porque usted ya nos acaba de decir ahora que tuvo datos, pero resulta que las políticas no solamente no han cambiado, sino que los datos se siguen manteniendo. Y sobre todo lo que queremos es saber la verdad, porque desde saber la verdad es desde la cual vamos a poder hacer políticas y vamos a nosotros a poder decirles a ustedes si las políticas que están haciendo son las correctas o no lo son. Miren, los ciudadanos ¿sabe cuándo se alimenta el alarmismo? La zona donde crece el alarmismo es donde hay oscuridad, donde hay claridad, en un sentido o en otro no hay alarmismo. Yo le emplazo a que no que nos cuente qué es lo que ha hecho ahora, no que nos cuente algo que nosotros ya sabemos. Yo le emplazo a que nos den una teoría de por qué pasa lo que pasa y qué políticas concretas van a hacer ustedes al respecto. Eso es lo que yo le emplazo. Una teoría. Y si hay relación entre el desarrollo de determinado tipo de enfermedades y por qué somos los campeones y por qué sucede lo que sucede. Sin a prioris, sin prejuicios y para no meter miedo a nadie. Sencillamente diciéndonos lo que hay, la verdad. Porque le voy a decir una cosa. La verdad es fundamental para hacer política. Lo demás es teatro. Queremos saber. Tenemos derecho a saber para poder hacer políticas positivas. Mire, el tema de la contaminación en estos momentos, y además ha habido cosas, ya sé que no es su parcela, pero ahora estoy interpelando al gobierno, ¿no? No pueden salir determinado tipo de empresas metiendo miedo a la gente, diciéndoles que, bueno, que resulta que si surgen los controles. Miren, nosotros tenemos profundas sospechas sobre cómo se están realizando algunas mediciones y algunos controles respecto a la contaminación. Y además, en ello nos va algunos, yo creo que no solamente para el futuro de Asturias es que es bueno que esto se clarifique y fundamental, sino que literalmente algunos vivimos en zonas en donde nos va la vida. Gracias, señor Fernández Bartolomé. De nuevo, señor consejero, tiene la palabra. Señor diputado, sobre la base de la información anterior se puede vislumbrar que, más allá del envejecimiento, evidentemente, los factores que determinan la mortalidad de la población en general y la asturiana en particular tienen que ver fundamentalmente con estilos de vida, desde los hábitos tóxicos, tabaco y alcohol, hasta la alimentación, la contaminación, el sedentarismo y otras múltiples. Es multifactorial las causas que producen la muerte y, fundamentalmente, las dos grandes causas de muerte que producen en prácticamente toda España, que son las enfermedades cardiovasculares, cardiorrespiratorias, hablaríamos, incluirlas unas y otras, y los tumores. Por ello, la lucha contra la mortalidad es multifactorial y por ello siempre ha sido la política de la Dirección General de Salud Pública tener en el frontispicio de ella este punto. Probablemente el rollo que solté anteriormente con respecto a datos es que, primero, como usted muy bien ha dicho, hay que analizar los datos para saber por dónde tienen que tirar las políticas sanitarias. En ese sentido, desde la Consejería de Sanidad y desde hace ya tiempo, se tiene el Observatorio de Salud para Asturias, que es una herramienta clara de información en promoción de la salud a nivel territorial e institucional y municipal, elaborando indicadores de salud y de promoción de la red de activos municipales. Asturias actúa en salud. Cuenta con una amplia red de organismos, asociaciones e instituciones que desarrollan acciones de salud comunitaria. En segundo lugar, la promoción de la salud escolar. Educación para la salud es uno de los pilares esenciales. Si queremos que la mortalidad disminuya en el futuro, tendremos que empezar por los niños. Especialmente incidencia en la salud del futuro. La generación de comportamientos saludables, la información, la formación, la salud y conlleva actuaciones intersectoriales dirigidas hacia la población vulnerable. Y en esa línea trabajamos en la actuación de educación para la salud en las escuelas, conjuntamente con la Consejería de Educación, a través de la educación para la salud y el consumo de sustancias, a través de los programas de educación afectivo-sexuales,
para prácticas sexuales protegidas, a través de educación para la salud infantil, a través de la salud en los centros de educación secundaria, a través de alimentación y educación, a través de los huertos escolares, educación clara en alimentación, conocimientos de productos alimentarios, economía de proximidad, para alumnos de primaria y de ESO, y todo lo que tiene en su grande, todo esto son programas de la Consejería de Sanidad, el programa MNAOS, que es el programa de comedores escolares, de comedores sanitarios y de promoción de una alimentación lo más ecológica posible. También llevamos tiempo trabajando, no hace mucho, hace pocos años, pero ya estamos trabajando en las escuelas de pacientes. Y las escuelas de pacientes van fundamentalmente dirigidas a pacientes crónicos, tratando la cronicidad y el empoderamiento de los pacientes en su propia salud y en su propia enfermedad, el conocimiento de su propia enfermedad y el desarrollar hábitos de vida más saludables y que impidan el agravamiento de sus enfermedades. Este programa se realiza y se complementa con las escuelas municipales de salud con funcionamiento autónomo y creado con los municipios con el apoyo de los planes municipales de las drogas y los centros de salud. Los planes de prevención de consumo de drogas, reeducación de daños, incorporación social de los adictos y que se centran fundamentalmente en la prevención de la demanda educativa, familiar, de grupos vulnerables, laborales y en el ámbito de la justicia del menor. En el Observatorio de Drogas por Asturias, a través del cual se realiza el seguimiento y controles de la epidemia, porque es prácticamente una epidemia, la realización de las encuestas, edades y estudios que nos permiten disponer de datos absolutamente fiables de cuál es el comportamiento en la población de esta epidemia, diría, de las drogas. El desarrollo de planes municipales de drogas a través de la convocatoria anual de subvenciones en el que participan más de 50 municipios de Asturias y mediante el desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas en jóvenes. El apoyo a comunidades terapéuticas a través de subvenciones o contrataciones de centros de día y centros de deshabituación y reinserción social, cuya participación permite afrontar numerosas acciones sociosanitarias. Programas de prevención y control del tabaquismo, municipio y salud. La cooperación con la Federación de Concejos permite el desarrollo de todos los planes municipales de salud entre la Dirección General de Salud Pública y, sin lugar a dudas y sin olvidarnos para nada, del trabajo directo de los propios profesionales del sistema sanitario, del consejo y pautas individuales que los profesionales de atención primaria y atención hospitalaria realizan de forma continuada en su consulta, también con actuación sobre el cáncer y los tumores a través de los cribados de cáncer de mama, de cervix y de colon, los tres actualmente reconocidos como que verdaderamente bajan mortalidad y morbilidad. El proyecto, para acabar ya, el proyecto de investigación Efitronic, que usted sabe, ha sido elegido conjuntamente con otros 4 entre más de 500 proyectos presentados a la Unión Europea y aprobado y en el cual estamos trabajando desde que nos han aceptado el estudio a nivel europeo con entidades del tercer sector, al cual no podemos olvidar en aras a la promoción, prevención de hábitos tan dispares como drogas, VIH, diabetes y un largo etcétera. Estos son ejemplos del gran abanico de actuaciones que estamos realizando en la mejora de la salud de los asturianos y, evidentemente, tenemos mucho camino por delante, pero que, evidentemente, en estas líneas entendemos que podrán mejorar los datos de morbilidad y los datos de mortalidad, aunque sabemos que esta es una carrera de fondo. Pero, además de todo lo anterior, y ya para concluir, hemos de remarcar que cada uno de nosotros, también como individuo, somos responsables de nuestras acciones. Hoy en día ya no disponemos de disculpas para alegar el desconocimiento del peligro de las drogas, del alcohol, del tabaco, del sedentarismo, de las grasas o de los azúcares. Debemos de trabajar conjuntamente entre todos para intentar disminuir la mortalidad de nuestros pacientes y, evidentemente, intentar disminuir la morbilidad.